Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el licenciado Miguel San Ben, quien es profesor de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Con el profesor Miguel San Ben vamos a hablar sobre la situación económica del país y del mundo antes y después del COVID y sobre la situación que está viviendo actualmente la República Dominicana en los aspectos de su economía. Pero antes de entrar en detalles de esta interesante entrevista con el economista Miguel San Ben, vamos a unos mensajes comerciales. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Profesor Miguel San Ben, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Por lo menos vacunado. Está vacunado. Qué bueno. Profesor, como profesor de economía, ¿usted cree que estamos en una crisis económica en la República Dominicana y por ende en el mundo luego de la aparición del COVID? Mira, las estimaciones que se hacen, y no es tanto de percepción, por los datos reales que se están manejando, el año 2020 hubo una caída del Producto Interno Bruto Mundial, o sea, todo el mundo, de 8.8 negativo. Y ya eso es señal de que estamos en una situación económica delicada. Y la única excepción de esta regla fue China, que tuvo un crecimiento, una tasa de crecimiento del 2%.
pero eso es chiquito, eso es nada. Digo, pero ante todo que estén negativos y sea el único positivo, entonces dice que algo hicieron los chinos. Esto es importante porque si te das cuenta de los grandes hechos de 2020 durante la pandemia, ha habido un desenlace del lado occidental del mundo en que la pandemia se ha recrudecido. Y yo vi, y le aplico eso, un documental de CNN que hacía el paralelo entre la pandemia que hubo antes, que fue la de la gripe española, que duró 40 años. Eso fue en el siglo pasado. No, terminando la Primera Guerra Mundial. Y fue en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos mandó unas tropas al final de la Primera Guerra Mundial, y en el sur de Francia provocó un brote de fiebre española. Y como ellos acababan de ganarle a España la guerra hispanoamericana, entonces se le achacaron al enemigo. Entonces es un nombre completamente injusto. Pero bueno, fue la fiebre española, y esta fiebre española se manejó por 40 años y se pudo lograr al final. Y el reportaje concluía, comparándolo con la pandemia actual, que los errores que se hicieron durante la pandemia española se han repetido en la pandemia del COVID. Ninguna de las lecciones aprendidas se tomaron en cuenta en esta ocasión. Los países que han tenido más éxito relativo han sido los países asiáticos. Y el país que derrotó el COVID desde el inicio se indica que es Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda logró atajar el COVID a sus inicios y no permitió que hubiese una infección masiva en el país. ¿Y cuál fue la causa? La causa, bueno, es un país tan aislado que se aisló inmediatamente. No pegó que le dijeran nada, se aisló. Y ese aislamiento tuvo su fruto. Pero ese aislamiento tiene que ver con la educación del pueblo. Bueno, recuerda que un país como Nueva Zelanda es de raíces sajonas, inglesas, y muy despoblado. Acuérdense que ese país nada más tiene ovejas, vacas, y se hablan de que la población bovina y vacuna son de los cientos de millones de cabezas que tiene cada especie, así que nada más es vaca. Y los habitantes son unas cuantas decenas de millones de habitantes humanos. Y por eso se manejó, pero aprovecharon de una vez su aislamiento. El otro país que menos se dice... Entonces, ¿viven de la exportación bovina? Aquí llega la leche en polvo. Toda la leche en polvo de vocación industrial es de Nueva Zelanda. Principalmente conozco el dato por los lados Bond, que eran los grandes importadores de leche neozelandesa para el uso industrial. Y mucha de la leche de uso clínico para los bebés también, pero de todas maneras ahí tenemos más a Europa. El otro país que combatió el COVID elegantemente fue Taiwán. La República Popular China el 31 de diciembre de 2019 informó: tenemos un problema. El 1 de enero Taiwán cogió el mensaje y le mandó por celular a todos los taiwaneses, con permiso y sin permiso, le mandó un mensaje, medidas de seguridad y establecieron un sistema de tomarte la temperatura del cuerpo por tu celular. Y ellos llegaban y te controlaban y te mandaban si tenían una señal de que tú tenías fiebre.
te mandaban una unidad sanitaria de una vez y te aislaban sin mucho permiso. Ahí no había que mi libertad, mi privacidad, no, se manejó así. Pero el caso de Taiwán tiene su connotación política. Por eso es que debemos nosotros considerar los fallos, y los gobiernos tienen que darse en el pecho por los muchos fallos que ha habido. Desde fallos tontos de comenzar a decir que no hay nada, que no va a llegar hasta aquí, hasta los fallos de mala voluntad, como decir noticias falsas y denostar los datos científicos que se daban. Ese es el gran pecado. Eso lo hizo Trump en los Estados Unidos. Lo hizo mucha gente, porque López Obrador lo hizo en México, Bolsonaro lo hizo en Brasil, el mismo primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, lo hizo. Así que mucha gente de alguna forma pecó o por negligencia o desconocimiento o simplemente ganas de lucrarse con la crisis, que es mucha de la reacción que ha habido en eso. Dense cuenta de un dato. Desde el principio se dijo no va a haber comercialización privada de la vacuna. Ya no. Porque estaban ya apareciendo los vendedores ofreciendo la vacuna privadamente. Y ante eso iban a hacer las falsificaciones de vacunas. Y eso se quiso desterrar. Y desde Naciones Unidas, o desde la OMS, se implantó el esquema de que tiene que ser una vacunación universal gratuita. Y así se evitaba la falsificación. La falsificación. De todas maneras, todavía hay caprichosos que quieren burlar esta confianza, esta disposición. Pero de todas maneras, la crisis es sanitaria en ese sentido. Y es sanitaria por algo. La falta de previsión y control de la pandemia hizo que colapsara todo el sistema, porque la pandemia abarcó todos los recursos existentes y privó a los enfermos de otras enfermedades graves de esos servicios y se ha complicado por otros lados. Entonces simplemente esa falta de control hizo que los hospitales no fuesen suficientes. Ahora podemos explicar un poco cuál fue la estrategia china con Wuhan. ¿Cuál fue? Entonces, si ustedes saben, Wuhan es una ciudad muy clásica en China, muy tradicional, porque ahí hay varios monumentos. Como la estrategia de seguridad militar que tenían los comunistas era mudar toda la industria pesada a las montañas. Entonces Wuhan está en zona de montaña y por eso son unos 10 o 11 millones de habitantes, y de repente se cerró la ciudad. Pero cuando se vio que había brotes en toda la provincia de Hebei, que es donde está Wuhan, entonces cercaron la ciudad y después cercaron la provincia. 40 millones de personas viven en esa provincia. Y eso fue lo que se prohibió, que salieran de su provincia a infectar el resto del mundo, o el resto del país, de la población. Y por eso hubo pequeños casos, brotes fuera, porque tenemos los 40 millones todos presos. Y eso llevó a que China lo controlara en 3-4 meses de confinamiento de la ciudad. Pero recuerda que el pueblo lo mantenía. Es decir, el gobierno chino. Ahí viene otro punto. Hay un filósofo coreano que vive en Berlín, estudió en Alemania y vive en Berlín. Byung-Chul, un hombre poco occidental, y escribió ya un libro sobre la diferencia entre Occidente y Oriente en el tratamiento de la crisis. Y él nada más llega a una conclusión: civismo. La gente aquí echa pestes a la mascarilla, porque la gente aquí es una molestia personal. Pero allá en Oriente no.
En Oriente el enfermo es el que se pone la mascarilla para respetarte tu derecho a la salud y tú no te contagies. Entonces ellos desde que sienten algo, ¡pam!, se tapan y entonces aceptan vivir tapados su pandemia, su crisis. Profesor Miguel Sanben y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor de Economía de la Pucamaima, Miguel Sanben. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros, con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Profesor Miguel Sanben, vemos que este gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, está realizando muchas obras de muchos millones a nivel nacional. ¿Dónde tiene este gobierno tanto dinero si no está en el presupuesto? Fíjate, si tú te das cuenta, en un primer momento, algo que se suponía que el gobierno de Abinader no iba a recurrir a los bonos soberanos, a una emisión de bonos, pero lo tuvo que hacer porque se encontró sin dinero los primeros 100 días. Entonces son esos 500 millones de dólares que creo que fueron, invertirlo para tener liquidez. Pero se ha ido los controles, los desmantelamientos de los grandes focos de apropiación indebida de los recursos del Estado. Es decir, de la corrupción. De la corrupción. Estaba buscando algo que lo hiciera más elegante, pero eso se ha limitado y eso ha hecho que se canalicen el flujo natural. No quiero decir que haya desaparecido pero los esquemas anteriores están reducidos. Y eso le da entonces la liquidez del cobro de impuestos que ha seguido. Sin embargo, vi en un periódico en esta semana que los gastos incurridos por el COVID llega a 121,000 millones de pesos desde el gobierno anterior hasta este, y eso es lo que va a motivar la reforma fiscal que está en el Plan Nacional de Desarrollo, en que se quiere ampliar o cambiar la estructura impositiva dominicana
para poder buscar la forma de recuperar toda esa inversión que se hizo en medida que la mayoría fue resultado de compras, de compras indebidas y mal hechas y sobre presupuestadas, que ojalá se recuperen, pero como no se pueden recuperar inmediatamente, hay que buscar una forma de tener esa liquidez. Es decir, entonces, que ese dinero que se malversó, ahora lo vamos a recuperar en base a impuestos al pueblo. No es tanto recuperarlo, se va a tener, para poder entonces tener liquidez, a recuperarlo teniendo liquidez, pero no es lo mismo que se robaron. Lo que se robaron va a ser fruto, si es que tienen éxito, de la lista de firmas de abogados que firmaron contratos con el gobierno dominicano para buscar la forma de que los que tienen esos recursos indebidos lo devuelvan al Estado. Y hay una ley que lo concibe. Hay las leyes de comercio, pero no hay precedente de que se haya logrado. Ni hay nada taxativo en la legislación dominicana. Pero por eso es que se contrataron a muchas firmas, porque también es mucho dinero, no es una sola firma todo el dinero, porque tienen que buscar la forma legal de recuperación. Pero bueno, es una forma que se ha intentado. Y en este momento de crisis, ¿usted cree que se justifica una reforma fiscal? Sí, porque como está la estructura fiscal dominicana, no se va a conseguir fondos nuevos, a menos que se sigan endeudando, y entonces ese endeudamiento solamente va a tener una garantía de repago si es que los impuestos se aumentan y entonces se echa a andar toda la maquinaria financiera del Estado. Pero esa reforma sería un compromiso nacional. Es que es compromiso nacional, porque está dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que la reforma de 2010 de la Constitución de Leonel Fernández lo constitucionalizó. ¿Y por qué no se había hecho antes? Porque igual que el pacto eléctrico, el pacto fiscal, fue saboteado en las negociaciones en el Consejo Nacional Económico y Social. Entonces ya son cosas que han ido quedando en el camino. ¿Y ese pacto eléctrico, como se firmó, va a dar beneficio a largo plazo o a corto plazo? Lo que el pacto eléctrico que se firmó tiene unos componentes que son para las generadoras. Entonces, prácticamente, si se eficientiza y se completan las inversiones, y si se sanea, el monumento de Punta Catalina, para hacerlo competitivo y adecuado a las normas ambientales, que no lo está, entonces sería beneficioso para la economía dominicana. Pero si se aplica ese pacto eléctrico como está, ¿van a quitar los subsidios? Es lo que prevé, para que sea, y ahí viene que sea competitivo el sector eléctrico, poniéndolo al precio real. ¿Y los pobres, cómo van a pagar esa energía si le quitan el subsidio? Ahí lo que Luis está esperando, y habría capacidad, es si él hace que la economía recupere creando muchos empleos. Y ahí tienes razón, si es una economía dinámica y él logra dinamizarlo. Yo entiendo que es un tema que Luis tiene la capacidad de crear el ámbito de confianza y elevar la inversión
público-privada, que es el esquema que él ha puesto, para así poder entonces que se genere la riqueza y no se tenga que depender del subsidio. ¿Está conforme con la gestión de Luis Abinader? De conformidad, no tanto, porque choca con mi espíritu rebelde y crítico. Yo siempre he tratado de ser un intelectual crítico, y por eso mi análisis lo lleva hasta donde saque sangre. Pero de todas maneras estamos viendo que está apuntando correctamente. Vamos a ver si la bala va en la diana, exactamente. Ya. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Miguel Sanben, profesor de Economía de la Pucamaima. Y a ustedes les damos las gracias, y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.